Para mí es un placer y un honor participar al seminario de capacitación y acreditación de capellanes defensores de los derechos humanos ha sido organizado por la Fundación Justicia, Derecho y Paz de Ecuador y por la Universidad Técnica de Manabí, y fue para mí un honor participar a este seminario, y es un honor porque voy a dar varias lecciones sobre la geopolítica, los derechos humanos, las minorías perseguidas en el mundo, los creyentes, los que no creen, los apóstatas, los cristianos, los judíos, los musulmanes, los paganos, todas las minorías que están perseguidas en el mundo, y no solamente en los países que sabemos que son dictaduras, pero también en India, en China, en Vietnam, en Cuba, en algunos lugares en algunos países budistas, en la mayoría de los países comunistas y también los países islámicos, los que aplican la Sharia. Las minorías muy a menudo son víctimas de persecuciones, y la libertad religiosa es bajo amenaza en muchísimos países, y por eso las Naciones Unidas denunciaron a veces la islamofobia, la persecución de musulmanes en China, en Birmania, y también la islamofobia en Occidente, pero no hay que olvidar que hay muchas otras fuentes de persecución y muchas que no sabemos. ¿Por qué? Porque la tomada de conciencia es difícil. La ONU, que es el órgano más importante para desarrollar los temas internacionales, el ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está compuesta de países que tienen sus intereses, sus acuerdos, y no es como un juez imparcial y neutral. Por eso las Naciones Unidas no siempre desarrollan estos temas, y la parte dedicada a los derechos humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de los Derechos Humanos basado en Ginebra, en Suiza, también denuncia la violación de libertad religiosa o libertad de expresión en muchos países, pero también sabiendo que las Naciones Unidas son una reunión de actores internacionales que tienen sus propios intereses. Muchos de estos países no son democráticos y muchos no comparten el valor de protección de la libertad de pensar, de creer, de no creer. Por eso lo que se sabe desde el punto de vista de las grandes instituciones internacionales compuestas de estados soberanos, democráticos o antidemocráticos, la verdad tiene que estar buscada con otras fuentes más académicas, más serias, más neutrales, más diversas, y sobre todo las fuentes más neutrales, más justas, son las que no están vinculadas por gobiernos, por poderes. A partir del momento de que una información es dada por un gobierno, por un Estado, porque es eso, las Naciones Unidas son una reunión de estados soberanos, democráticos o no democráticos o antidemocráticos. Y por eso este seminario es muy importante, porque hay muchas organizaciones, ONG, académicos, centros de búsqueda, de análisis, centros geopolíticos, dedicados a este tema de preservación de los derechos humanos y de investigaciones que los estados no hacen porque no tienen interés en hacerlo. Por eso vais a ver este nuevo seminario, y os deseo a todos un buen seminario también con todas las asignaturas, y muchas gracias por escucharnos. Hoy os voy a hablar de un tema muy importante y muy actual: la libertad religiosa en el mundo. La libertad religiosa en el mundo es un asunto que muchos occidentales
no conocen, no se enteran de muchísimas cosas que suceden en el mundo y viven en países muy democráticos, con muchísima libertad, y no pueden suponer que en otras civilizaciones y países hay muchísima gente que sufre una falta de defensa de los derechos humanos y uno de los primeros derechos humanos después de la libertad de expresión claramente es la libertad de pensar y también de creer o no creer. Empezamos con la gente que cree. En muchos países los creyentes de algunas religiones son víctimas de persecuciones estatales y otras veces no estatales. Empezamos con las estatales. En los países islámicos, en la mayor parte de los países que aplican la Sharia, la ley islámica, por ley, desde el Estado, y no por culpa de movimientos islamistas, radicales, yihadistas, por ley, el cristiano en países islámicos, el judío, cuando quedan, porque muchos han desaparecido después de los años 50, independencia de muchos países, los judíos estuvieron casi todos expulsados de estos países, pero los que quedan, los judíos, también los cristianos, sobre todo los cristianos, porque quedan millones de cristianos en los países musulmanes, principalmente árabes, pero también en Irán, Pakistán hay algunos cristianos. Y en estos países como Pakistán, Irán, Arabia Saudita, entonces 3 países diferentes, no son todos árabes. Arabia Saudita son árabes, Turquía son turcos, Pakistán no son ni turcos ni árabes, y Irán son persos. O sea, son países que no son todos árabes, pero países islámicos que aplican parcialmente o totalmente la ley islámica. En Irán, Arabia Saudita, Sudán, Mauritania, claramente en Bangladesh, también Kuwait, Qatar, estos países, el cristiano puede circular, aparte Arabia Saudita, donde no pueden casi existir, oficialmente no pueden existir, pueden estar tolerados, pero si hacen cualquier muestra de proselitismo, si quieren convertir, por ejemplo, los evangélicos, los pastores evangélicos tienen muchísimos problemas en nuestros países. Para resumir, en los países islámicos donde se aplica la Sharia, la ley islámica, es prohibido por ley convertir a un musulmán, es prohibido por ley hacer cualquier forma de proselitismo y aunque sea casi posible o a veces permitido ser cristiano, es en muchos casos muy peligrosos, como en Pakistán el famoso caso de Asia Bibi, la mujer que había vivido en el pozo de musulmanes y que estuvo condenada a muerte, parece increíble, y a muerte, y el occidente le salvó la vida a esta mujer, Asia Bibi, porque hubieron muchas presiones, sobre todo de Estados Unidos, para que esta mujer no esté matada. Y esperó durante años en una cárcel. Fue horrible. Entonces, Pakistán, Arabia Saudita, Qatar, Irán, Mauritania, Sudán, en estos países, aparte Saudi Arabia, es permitido más o menos ser cristiano, pero con muchísimas persecuciones estatales, jurídicas, empleos prohibidos, responsabilidad. En muchos empleos un cristiano, según la ley islámica, no puede dirigir uno que no es cristiano. Eso es muy importante. Continuamos con lo que hemos dicho. Para un cristiano, un judío, la ley islámica ha previsto un estatuto de tolerancia, que el cristiano, el judío, puede ser tolerado si no hace ningún proselitismo y si acepta de someterse a la religión mayoritaria que tiene un estatuto superior. Se llama el dhimma, el pacto
una especie de pacta que prevede una protección en cambio de una sumisión. Y esto es muy importante que entender, porque el problema no es solamente del cristiano o del judío, que pertenecen a la misma familia monoteísta abramaica que los islámicos. El problema es peor para él, que no es ni judío ni cristiano, porque, como he dicho, el estatuto de dicha tolerancia, sumisión a la religión islámica mayoritaria, es posible, según la ley islámica, solamente para él, que pertenece a la familia abramaica de las religiones monoteístas, judío y cristiano. Pero él, que es budista, que es hinduista, shamanista, como algunas tribus en Latinoamérica, que siguen siendo cristianos, pero también con creencias shamanistas, viejas religiones panteístas, premonoteístas. Para el budista en sureste Asia, para el hinduista, el confuciano, el taoísta en China, para el shintoísta en Japón, todas las religiones que no pertenecen a la familia monoteísta no tienen ningún estatuto bajo la ley islámica. Y es horrible para ellos, porque no solamente no pueden hacer ningún proselitismo ni mandar a un musulmán, como ya es previsto para el cristiano y el judío, pero no tienen normalmente ningún reconocimiento legal. Un ejemplo, en Turquía, que parece ser un país tolerante porque fue muy laico en el pasado y ahora se está islamizando mucho, pero antes de la venida del líder neo-otomano islamista Erdogan, que pertenece a la Hermandad Islámica, ya la Turquía, durante la Guerra Fría, la Turquía que siempre hemos conocido, nunca ha reconocido el estatuto de la segunda religión más grande, más importante después del Islam sunita en el país, los alevitas. El alevismo es una secta dicha islámica, pero que es muy pagana, muy mezclada con otras creencias, y los sunitas consideran el alevismo como una falsa religión y una religión casi pagana que no es monoteísta. Y por esta razón, siendo considerada como una cosa que no existe, porque el paganismo no tiene ningún reconocimiento legal en el mundo filosófico y jurídico islámico. Estos, que son millones en Turquía, no tienen ningún reconocimiento legal, ningún derecho para actuar jurídicamente, ningún derecho para tener sus escuelas, ningún derecho para no seguir los cursos de Corán en la escuela. El Estado les obliga a seguir los cursos de religión islámica sunita. No pueden seguir sus propios ritos, porque el alevismo no es reconocido. No, para resumir, en los países musulmanes ya es muy difícil ser judío o cristiano, porque el judío o el cristiano es una religión tolerada, pero inferior. Segundo, para uno que no es monoteísta, que pertenece a una religión no monoteísta, es muy difícil. Oficialmente es imposible, pero los imperios islámicos no podían matar a millones de shamanistas o hinduistas. Entonces, toleraron la existencia de estas religiones no monoteístas, pero con muchísimas persecuciones. Y ahora mismo, en Indonesia, que es un país musulmán de Asia, en Malasia, en los países islámicos de Asia, Bangladesh, Pakistán, todos los países islámicos de Asia, donde hay también minorías de budistas, hinduistas o religiones indigenistas, es muy difícil y las persecuciones son permanentes porque son legales. No existe ningún estatuto de protección para él, que no es ni musulmán, ni judío, ni cristiano.